¿Cómo? Hello. Listo, buenas noches. Bueno, entonces, buenas noches, arranquemos. Vamos a hablar de las características del derecho comercial. Bueno, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, Afirmativo, mi doctor. Sí, profe. listo. Bueno, entonces miremos que el derecho comercial o derecho mercantil tiene las siguientes características. Es un derecho profesional. ¿Qué significa que sea un derecho profesional? Que es desarrollado por personas profesionales en la materia. El comerciante es un profesional en las actividades que la ley considera mercantil. Bueno, es decir, atañe al oficio específico de un sector profesional como acá el comercial y empresarial. Esa es una característica del derecho comercial que es profesional. Además de ser profesional, el derecho comercial es individualista. ¿Qué significa que sea individualista? Que está pensado o está concebido para el individuo. Es decir, no está concebido o no está pensado para las entidades o para el gobierno. Entonces, podemos ver acá que dice en la diapositiva, pues no suele considerar las transacciones en que intervienen los poderes públicos, sino que se centra en el derecho privado. ¿Ok? Otra característica del derecho comercial es consuetudinario. ¿Qué significa que el derecho comercial sea consuetudinario? Que se basa en la costumbre comercial o costumbre mercantil. Más adelante vamos a hablar de la costumbre. Otra característica del derecho comercial es progresivo. ¿Qué significa que el derecho comercial sea progresivo? Que va cambiando, que está en constante evolución. Es decir, que a medida que van cambiando las circunstancias del mercado, que va cambiando la sociedad, así también va cambiando el derecho comercial. Y otra característica del derecho comercial es que el derecho comercial es global, o sea, tiende a la internacionalización. El comerciante va a ir más allá, o va a pensar ir más allá de las fronteras del sitio donde está, y va a querer realizar transacciones u operaciones con personas o con comerciantes de otras latitudes, de otros sitios. Entonces dice acá que es global o internacionalizado, dado que supera las fronteras nacionales y regula también las transacciones comerciales internacionales entre particulares o empresas transnacionales. Bueno, por allá hacia finales del módulo vamos a ver, vamos a hablar sobre la compraventa de mercadería, compraventa internacional de mercadería que lo regula la Convención de Viena de 1980, ¿sí? Que se refiere a la globalización. ¿Alguna pregunta sobre las características que tiene el derecho comercial? Frente a estas 5 características, ¿o quedó claro estas características? Acuérdense que Quedó claro, hay un doctor. foro en el aula virtual, y en el aula virtual, en el foro, pues ustedes deben responder este tipo de preguntas, ¿ok? Bueno, ahora hablemos de las fuentes del derecho comercial. Pero antes de hablar de la fuente, quisiera que de pronto algunos me dijeran qué entienden o cómo podríamos definir esa fuente o qué es una fuente del derecho.
las que dan origen como tal a las leyes comerciales, de donde nacen, las que como tal llevan a la consolidación del comercio, las que la regulan, cómo se regula, diría yo más o menos. Sí, ¿qué más? Doctor, son las formas como se crean las reglas jurídicas. ¿Alguien más? Es el derecho positivo que regula la materia. ¿Quién da más? Doctor, ¿dónde nacen las condiciones para el tema comercial? Ujú. ¿Quién da más? Doctor, disculpe, ¿son reglas jurídicas? Ujú. ¿Pregunta o afirmas? Afirmo, doctor. ¿Alguien más? Bueno, las Doctor, fuentes, es una regla obligatoria de conducta. las fuentes del derecho comercial son aquellas circunstancias de donde se toman el origen, digamos, para poder resolver los conflictos que se presentan. La primera fuente que vamos a ver es la ley. Si en el parcial apareciera la pregunta de cuáles son las fuentes formales del derecho, las fuentes formales del derecho comercial, tendrían que responderla en este orden: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Qué es la ley? ¿Quién podría darme una definición de la ley? La ley está configurada de normas y, normas y jurisprudencia, doctrina que se aplican a ciertas conductas de la sociedad, o se regula la conducta de los ciudadanos por medio de la ley, y la ley la componen las normas que las crea el Congreso de la República. Se crean a través de la legislación de los órganos del Senado, o sea, que crea las leyes. El Congreso de la República es quien crea las leyes y las debaten y para que se apliquen, sean aplicadas por medio de unas normas. Ok. Bueno, la ley podríamos decir que es esa norma positiva, es decir, aquellas normas que se han promulgado para regular esa actividad del hombre en sociedad, ¿sí? Pero más allá de eso, quiero que miremos que la ley no solamente va a ser esa norma positiva, sino que va a tenerse también como la ley las estipulaciones contractuales, ¿sí? Miremos el 1602 del Código Civil. Alguien que me ayude con el artículo 1602 del Código Civil. Que me ayude leyéndolo. Doctor, artículo 1602, ley para los contratantes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Ok, entonces otra forma de contemplar la norma o de definir la norma son aquellas obligaciones que se han asumido por las partes
dentro de un contrato. En el caso de cuando las partes realizan un contrato y estipulan unas obligaciones, la primera ley que se va a aplicar va a ser el contrato, es decir, esas obligaciones que adquirieron dentro del contrato. Y los vacíos que van a quedar, los vacíos que hayan podido dejar las partes en el contrato, esos vacíos van a ser, digamos, absorbidos o van a ser tenidos en cuenta por la norma positiva, es decir, por el código o por la ley particular que regule la materia. Entonces, en principio la ley va a ser ese acuerdo de voluntades, lo que hayan pactado las partes, y a falta de este aplicará la norma, lo que se haya establecido por parte del legislador. Dentro de la ley hay una clasificación que se llama la pirámide de Kelsen o la pirámide kelseniana. Ustedes, como buenos constitucionalistas, ya sabrán más que yo de la clasificación de la ley o la jerarquía de la ley. Y la jerarquía, como norma de normas, está la Constitución política. Al mismo nivel de la Constitución política está el bloque de constitucionalidad. Es decir, aquellos tratados que han sido ¿A la de firmados. quién? No, no se los voy a por enviar el- al de... No, esos... aquellos tratados que han sido firmados por el gobierno y que han sido ratificados mediante una ley interna. Entonces, ese bloque de constitucionalidad está al mismo rango de la Constitución. Debajo de la Constitución está la ley estatutaria. Debajo de las leyes estatutarias, las leyes orgánicas. Debajo de esas leyes orgánicas están las leyes ordinarias, que son la mayoría, las que normalmente pide el Congreso. Debajo de esas leyes ordinarias están los decretos con fuerza de ley, esos decretos ley que pide el Ejecutivo, como ha pasado en este momento con la pandemia, con la declaratoria de emergencia, ha sacado una cantidad de decretos ley en diferentes materias. Esos decretos que ha dictado el Ejecutivo tienen fuerza de ley. Por debajo de esos decretos ley están las ordenanzas departamentales que piden las asambleas departamentales y que las firma o las sanciona el gobernador respectivo. Por debajo de esas ordenanzas están los acuerdos municipales o distritales que los promulga el consejo y los sanciona el alcalde. Por debajo de eso están las resoluciones ministeriales. Esa sería la clasificación de la norma o el rango de las normas, de las leyes. ¿Alguna pregunta o algún aporte? Profe, ¿cuál era la última? Resoluciones ministeriales. ¿Alguna pregunta o comentario frente a la norma, frente a la ley? No, doctor. Bueno, otra fuente formal del derecho comercial, después de la ley, es la costumbre. La costumbre, podríamos decir que son esos actos repetitivos que pueden realizarse dentro de un conglomerado social. Pero para que esos hechos repetitivos o actos repetitivos puedan considerarse como una costumbre mercantil, tienen unos requisitos. Y los requisitos de esos hechos para que pueda considerarse una costumbre mercantil es, primero, que no pueda ir en contra de la ley. ¿Sí? Que no sea contraria a la ley, esa costumbre.
Además de no ser contraria a la ley, esa costumbre debe ser de conocimiento público, o sea, que las conozcan todos. Además de que no vaya en contra de la ley, de que la conozcan todos, la costumbre, para que sea considerada como costumbre mercantil, debe ser uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Que no tenga variaciones, que siempre sea de la misma forma. ¿Ok? Pero además de que no sea contraria a la ley, de que sea de conocimiento público, de que sea uniforme, debe ser de obligatorio cumplimiento. ¿Ok? Esos son los 4 requisitos para considerar que es una costumbre mercantil. Ahora, la costumbre mercantil va a aplicar a falta de ley, pero eso lo vamos a ver con ejemplos y todo eso mañana. ¿Alguna pregunta sobre la costumbre mercantil? Profe, una pregunta. ¿Cómo se hace para comprobar que es una costumbre? Sí, su merced mencionó de que tenía que tener conocimiento, pero hay personas que de pronto no están como muy relacionadas con el tema del comercio y no conocen muy bien las costumbres de algunos temas. ¿Cómo se hace para comprobar si es Para algo probar la costumbre porque sí? mercantil lo vamos a ver mañana, porque vamos a mirar la clasificación de la costumbre mercantil, que va a ser local, que puede ser general o nacional, o puede ser extranjera, o puede ser Exacto. internacional. Pero eso lo explicamos mañana y vamos a mirar según el artículo 164 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 6 del Código de Comercio, cómo se prueba la costumbre mercantil. ¿Ok? Vale, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre la costumbre? Dos, qué pena. Son 4, ¿no? Entonces, no puede ser en contra de la ley de que sea de conocimiento público. La otra, ¿cuál es? Qué pena, doctor. Que sea uniforme, o sea, que no tenga variaciones y que Que sea de sea obligatorio uniforme. cumplimiento. Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, vamos a hablar ahora de la jurisprudencia. ¿Quién me podría definir qué es jurisprudencia? Yo, profe, con mucho gusto. Te escuchamos. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y de demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. A ver. Repíteme otra vez. La jurisprudencia, o sea, todo lo que es jurisprudencia, pues es el conjunto de sentencias que dan muchas veces la Corte, y demás resoluciones emitidas por la parte judicial, emitidas en un mismo sentido jurídico por los órganos judiciales y en un ordenamiento jurídico determinado. Ok, bueno. La jurisprudencia podríamos decir que son ese conjunto de sentencias o de fallos emitidos por los tribunales o por las altas cortes. No solamente vamos a tener como jurisprudencia la de las altas cortes, la de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia. Los tribunales superiores de distrito judicial también tienen su propia jurisprudencia. Ahora, que ustedes pensarán, bueno, pues es mucho más fácil conseguir la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia antes que la de la sala, por ejemplo, la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia frente a determinado tema, que quizás conseguir frente a ese mismo tema la jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. ¿Sí? Eso es otra cosa. Porque los tribunales superiores de distrito judicial pues no tienen, digamos, la misma publicidad de las sentencias, de los fallos que emiten, como si lo tiene
la Corte Suprema. Entonces, por eso de pronto, quizás algunos piensan que la jurisprudencia sería solo la de las altas cortes. En este caso, tratándose de la Sala Civil de la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema no es la única que, pues, que va a proferir diferentes fallos sobre un mismo asunto y que al final serán considerados como la jurisprudencia. También lo pueden hacer los tribunales superiores de distrito judicial. ¿Ok? Esa jurisprudencia va a aplicar cuando no hay ley ni costumbre para aplicar en un caso concreto. Ahora, si no hay ley ni costumbre ni jurisprudencia, entonces se aplicaría la doctrina. La doctrina son esos conceptos que emiten, los estudiosos del derecho. Algunos lo llaman la doctrina probable, ¿sí? Entonces, si no hay ley, se aplica la costumbre. Si no hay ley ni hay costumbre, se aplica la jurisprudencia. Si no hay ley ni hay costumbre ni jurisprudencia, se aplicaría la doctrina. Estas son las fuentes formales del derecho comercial. Ahora, cuando no hay forma de aplicar estas fuentes formales, hay que entonces aplicar las fuentes auxiliares. Acá me faltó la equidad. Entonces, como fuentes auxiliares del derecho comercial tenemos la analogía. ¿Qué es la analogía? Ustedes ya, de lo que estoy hablando, que la ley, la costumbre, la doctrina, jurisprudencia, analogía, eso ya lo han escuchado anteriormente, ¿cierto? No es la primera vez que lo escuchan. Y en el artículo 230 de la Constitución. Y no, eso es otra cosa. Ya ahorita hablo de eso. ¿Quién me podría explicar la analogía? Así saco un ejemplo. Pues qué pena, profe. Entonces sería analógicamente buscar casos similares en cuanto a los hechos. No, sería aplicar una ley similar a un caso concreto. Similar. ¿Es un beneficio de pronto jurídico, Doc? Más o menos como dijo Wilmer. ¿Es una comparación entre algunas leyes, doctor? La analogía en ese caso sería la jurisprudencia y buscar un caso similar por medio de la jurisprudencia. Profe, la No, analogía voy a poner se un refiere- ejemplo. La analogía se refiere a, digamos, en un caso de penal que requiera una reparación, entonces ya ese caso lo traen al civil. Y Exacto, por voy a ende, poner ese la ejemplo. analogía. Voy a poner ese ejemplo. La ley 906 de 2004, conocida como el Código de Procedimiento Penal, establece que como consecuencia de un proceso en el cual se formule unos cargos, se le impute un delito a una persona, después de que es vencida en juicio, el juez pronuncia la sentencia o el fallo, el cual puede ser condenatorio o absolutorio. Hablemos de que sea condenatorio. Cuando el fallo es condenatorio, esa sentencia es condenatorio, cuando el fallo es condenatorio, en ese fallo el juez se va a limitar a decir que debe esa persona, como digamos se pudo demostrar que tuvo la responsabilidad, que se declara responsable de la conducta que la ley considera como un delito, de esa conducta penal, y como consecuencia de esa declaración de responsabilidad le impone una condena de X meses o años de prisión. Pero una cosa es esa parte de la condena y otra cosa es que debe reparar los daños ocasionados a la víctima o a los familiares de la víctima. Entonces, el Código de Procedimiento Penal pues no establece
las reglas de cómo el juez va a determinar la tasación del daño. Entonces, lo que habla la 906 es que después de que hubo la condena, viene un escenario de 3 audiencias donde quien le va a dar el impulso procesal va a ser el apoderado de la víctima y va a buscar que dentro de esa reparación el juez imponga cuánto va a ser la reparación económica, el resarcimiento material por el daño ocasionado con el delito. ¿Ok? Entonces, ese trámite de incidente de reparación no establece cuáles son las reglas o los criterios que el juez va a tener para tasar esos daños. Entonces, ¿qué tiene que hacer para ese caso en concreto? ¿Qué tiene que hacer el juez? Pues tiene que irse a otras jurisdicciones, a otras áreas del derecho, como el derecho administrativo, como el derecho civil, donde ya hay establecido una forma de tasar esas reparaciones, o de tasar las reparaciones, o de tasar el daño. Entonces, al aplicar en un caso, en este caso penal en concreto, en particular, al aplicar aquí las reglas que hay en la otra jurisdicción, sean administrativo o sea civil, y las trae para este caso concreto, lo está resolviendo por analogía. A eso es lo que se refiere la analogía. No es que sean circunstancias similares, o no es que sean casos similares, o no es una comparación de normas. Es diferente, porque aquí en este asunto... Podríamos llamar, a esto le podríamos llamar espacios o lagunas, ¿verdad? Sí. Entonces, en estos momentos, cuando no hay esas, digamos, esas herramientas para que el juez pueda aplicar para este caso concreto, va y mira en otra legislación, en otra jurisdicción, qué reglas podría aplicar para este caso, con situaciones que fueran similares. ¿Ok? Pero no es una comparación de normas. No es una comparación de que el juez va a aplicar aquí algo que sea similar allá, porque se podría interpretar como si fuera una comparación de normas. Y no lo es. ¿Ok? Porque es a falta de unas reglas, de unas normas específicas, entonces se aplican las reglas de otra área del derecho, de otra jurisdicción, que pudieran eventualmente ser similares. Esa es la analogía. ¿Quedó clara la analogía? Sí, doctor. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Tranquila, dime y ya te aclaro la duda. No, profe, la verdad no entiendo muy bien. Otro ejemplo. ¿Cómo? Profe, ¿le podrías poner otro ejemplo o explicar el mismo ejemplo? Es que... Bueno, Como voy en a lo similar, otro, como en lo voy a similar. poner otro ejemplo. La jurisdicción coactiva, de cobro coactivo. Las entidades como la DIAN, como la Secretaría de Movilidad, pueden realizar unos embargos y pueden realizar unos procesos de cobro coactivo. No tienen reglas específicas para esos procedimientos y son entidades que son del orden administrativo, ¿sí? No son jueces, son funcionarios administrativos donde tienen la posibilidad de iniciar un proceso como si fuera un proceso ejecutivo y se aplican las reglas del proceso ejecutivo. El proceso es un proceso que está dentro de la jurisdicción civil. Entonces, los trámites de cobro coactivo que se adelantan en las entidades públicas, que sería del contencioso administrativo, como no hay reglas, se aplican para esos cobros coactivos para poder decretar los embargos y poder cobrar a las malas esas sumas de dinero. Para esos procesos se van a aplicar las reglas de los procesos ejecutivos. Y los procesos ejecutivos están regulados por el Código General del Proceso en el artículo 422 en adelante, donde establece lo que debe hacer el juez para practicar
los embargos y el debido proceso para que se pueda defender el demandado y todo ese tipo de cosas. Entonces, dentro de esas actuaciones que hay en esa entidad, no hay unas reglas específicas que decir, ustedes no van a ver que dentro de X ley va a decir que se va a adelantar el proceso así bajo esta regla, ¿no? Va a tomarse las reglas del derecho civil. ¿Ok? Ejemplo, el tránsito y los servicios públicos, ¿podría ser? Sí, por eso, cobro la movilidad, que es la que se encarga de hacer esos cobros coactivos cuando la persona le imponen un comparendo y entonces la persona no va a impugnarlo, terminan imponiéndole la sanción y después de que ya se ha impuesto la sanción, la entidad como tal realiza el cobro coactivo. O la Secretaría de Hacienda también con el tema de los impuestos de vehículo o del impuesto predial. Ustedes no van a encontrar dentro de la legislación, dentro del CEPACA, los procedimientos para hacer ese tipo de procesos. No los hay. Se regulan por los procesos ejecutivos del Código Civil. Eso es la analogía. ¿Se puede deducir como un beneficio jurídico? Digamos que no necesariamente va a ser un beneficio porque va a ser como la aplicación de unas reglas, a falta de unas reglas, para ese caso, aplicar reglas de otra jurisdicción en asuntos que podrían ser similares. En el ejemplo de del tránsito o de la DIAN o de la Secretaría de Hacienda que hacen esos cobros coactivos, ¿qué podría ser semejante? ¿Qué podría ser semejante al proceso ejecutivo? Que en el proceso ejecutivo el demandante busca que el juez ordene el embargo con el mandamiento de pago. O sea, de que no se va a discutir la obligación, lo que se va a discutir es si el demandado pagó o no pagó. Y lo único que va a prosperarle al demandado en un proceso ejecutivo sería probar de que realizó el pago. Del resto puede alegar lo que quiera, puede decir lo que quiera y no va a prosperarle si no demuestra que pagó lo que se le está cobrando en un proceso ejecutivo ante la jurisdicción civil. Entonces acá, en estas entidades administrativas que tienen los cobros coactivos, hacen exactamente lo mismo. Se impone una multa por la situación que haya sido en virtud del Código Nacional de Policía, en virtud del impuesto predial, en virtud del Código Nacional de Tránsito, ¿sí? Cualquiera que sea la norma sobre la cual están imponiendo la multa, la sanción. Una cosa fue el proceso administrativo en el cual la persona puede ir, hacerse parte y controvertir. Pero ya después de que se toma la decisión, esa resolución ya es como si fuera un título ejecutivo. Es decir, cuando adelantan el cobro coactivo, es simplemente hacer un proceso para embargar lo que ya está determinado en esa resolución. Entonces, en ese cobro coactivo no vale que llegue el embargado, el demandado, a ir a alegar de que no, que a mí me notificaron mal. Ya aquí no habría ninguna, digamos, posibilidad de que prosperara o que se reabriera la actuación anterior. Aquí simplemente se limitaría a pelear o a demostrar que ya realizó el pago. Entonces, por eso son situaciones similares y se aplican en esos casos donde no hay normas sobre los procesos que debe realizar la entidad sobre esos pasos para embargar y cobrar a la brava esos dineros. Se aplican las reglas del derecho civil. ¿Sí quedó más claro con ese ejemplo? Sí, doctor. Sí, claro que sí, doctor. Doctor, Muchas gracias. Y si esa persona no tiene, o sea, no tiene nada para embargarle, ¿hay qué proceso se haría? Nadie paga cárcel por deuda. O sea, en algún momento podrá embargársele algo. El salario, si no tiene vehículos, si no tiene cuentas. En algún momento tendrá que trabajar y se podrá embargar el salario.
En caso de que de pronto piense, me impusieron una multa, entonces yo no voy a tener nada a nombre mío, entonces pues no podrá trabajar, porque el salario también se puede embargar. Sí, correcto. ¿Ok? Para cobrarse a la brava las sumas de dinero. Además de la analogía, está la equidad. ¿Quién me podría definir qué es la equidad? No me vayan a salir con que es un equipo de fútbol o una aseguradora. ¿La equidad son partes iguales? Es el Igual, uso de la la igualdad equidad para se reconocer utiliza el derecho de cada uno. en los derechos de cada quien. En el proceso del arbitraje se utiliza la equidad. No, en el arbitraje no. Profe, la equidad es un principio que dice que a cada cual se le da lo que le corresponde. Profe, esa es la igualdad entre las partes. También es como un instrumento de solución de conflictos cuando hay vacíos en la ley. La equidad sería resolver dándole a cada cual lo que le correspondería, ¿cierto? A obrar en justicia. No necesariamente el derecho va a ser justo. No necesariamente. Por allá en el decálogo del abogado hay uno de los puntos del decálogo del abogado que dice que si en algún momento el abogado encuentra que hay, digamos, como que riñe el derecho con la justicia, el abogado debe buscar la justicia antes que el derecho, ¿sí? Tratando de ser equitativo, de darle a cada cual lo que le corresponde. La equidad se va a entender como una fuente auxiliar del derecho. Voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan el caso de Nicaragua contra Colombia por el archipiélago de San Andrés? Sí, señor. ¿Ustedes cómo consideran que resolvió ahí la Corte Internacional de Justicia de La Haya? En equidad. Exacto. ¿Y eso Igualdad para las significaba partes. que Colombia perdiera? Igualdad. ¿Eso significó que Colombia perdiera la demanda? Sí, claro. ¿Sí? Sí, señor. ¿Seguros? Eso es lo que nos vendieron los medios. Pero si uno se pone a analizar procesalmente desde el punto de vista del derecho, lo que estaba pidiendo Nicaragua no era que estaban meando fuera del tiesto. O sea, estaban pidiendo algo que es cierto. Si ustedes se van a la Convención del Mar, si ustedes van y miran los conceptos en el derecho marítimo de cómo está conformada la plataforma continental, que son 200 millas náuticas desde la costa, los cayos del archipiélago de San Andrés pertenecerían, y gran parte del archipiélago, a Nicaragua, bajo ese concepto. Lo que pasa es que Colombia, muy astutamente, nunca ratificó ni suscribió esa Convención del Mar, porque esas pretensiones de Nicaragua se veían venir por allá desde la década del 70, eso no era nuevo. Que finalmente, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, terminaron presentando la demanda, eso es otra cosa. Pero si nos fuéramos a la norma como tal, los argumentos de ellos son válidos. Y de ahí que ellos, en sus pretensiones, ¿qué buscaban? Buscaban que se le adjudicara el archipiélago basado en esos principios de la Convención del Mar y de lo que es la plataforma continental. Pero, ¿cuál fue la defensa de Colombia? No debe prosperarle las pretensiones a Nicaragua porque Colombia no ha suscrito ni se ha ratificado la Convención del Mar, pero a Colombia no aplican esas reglas. 1. 2. Colombia tiene la posesión sobre el archipiélago desde hace 200 años, desde que éramos una colonia española, desde que era el virreinato de la Nueva Granada y está la cédula real de la corona española, donde ese territorio hacía parte, desde esa época, del virreinato de la Nueva Granada, de lo que hoy es Colombia.
Esa fue la posición de Colombia, palabras más, palabras menos, que no prosperara bajo esos argumentos lo que pretendía Nicaragua. Al final, ¿cómo resuelven? Le dan parte de lo que pide Nicaragua, no todo lo que pide, o sea, le dan una porción marítima, una porción de mar, y le dan a Colombia parte de lo que Colombia pide, y digo que le dan porque cuando dicen que el archipiélago se lo mantienen, es decir, Colombia no pierde las islas, le están dando parte de lo que está pidiendo Colombia. Entonces, si ustedes miran, el fallo fue equitativo. No fue en derecho. Si fuera en derecho, que es como lo interpretó el gobierno colombiano, si hubiese sido en derecho, la razón tenían que dársela a Colombia. Y no podía prosperar las pretensiones de Nicaragua porque Colombia no había suscrito la Convención del Mar. Así de sencillo. O es blanco o es negro. No puede ser gris. Pero cuando hay un fallo así que le da a cada uno algo de lo que está pidiendo, entonces ahí es equitativo. Ahí hay equidad. ¿Sí? Entonces, eso es un fallo en equidad. Lo que pasa es que los medios nos vendieron de que perdimos una porción de mar. Sí, perdimos una porción de mar. Pero si nos vamos dentro de la demanda procesalmente, eso no significa que Colombia perdió el pleito. Podríamos decir que fue un empate técnico, ¿sí? Si lo vieran en términos futbolísticos, un 1-1. Un resultado 1-1, un empate. Entonces, en derecho, ¿qué buscamos? En derecho buscamos a través de los procesos que los jueces resuelvan en derecho. Y en derecho significa que le da la razón al uno y al otro no. No es que le va a dar la razón parcialmente a este y al otro parcialmente, ¿no? El uno o tiene la razón o la tiene el otro. Eso es lo que se apela dentro de los fallos o la forma como los jueces resuelven los pleitos, como resuelven los procesos. Ahora, los raizales en ese momento, haciendo un paréntesis, los raizales se pararon en las pestañas por esa porción de mar que se perdió. Y realmente lo que perdieron fue la posibilidad, porque la gobernación del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina vendía a las embarcaciones del Caribe y de Centroamérica unas licencias pesqueras para que llegaran a llevarse esos productos del mar. Entonces ellos vendían esas licencias para que llegaran y explotaran nuestros recursos. No es que, sí, les hace falta el mar. Ustedes van a San Andrés y las cosas están exactamente iguales. Exactamente iguales. Entonces, eso es lo que decían los raizales. Ustedes miran, nosotros tenemos, ¿qué porción de mar tiene Colombia sobre los dos océanos? Es el único país de Sudamérica que tiene una posición privilegiada con costas sobre ambos océanos. Deberíamos ser una potencia pesquera. Vayan, hagan un ejercicio, vayan al supermercado, cualquiera que sea el supermercado, y miren las latas de atún. El atún colombiano es el Bancans, el más caro. Miren, la mayoría de los que venden en los supermercados son de Ecuador y de Perú. Y ellos tienen menos porción de mar que nosotros. Perú es una potencia pesquera, es el segundo productor pesquero a nivel mundial después de Japón. Y nosotros tenemos más porción de mar que ellos. Cuando hubo el paro ese en Buenaventura hace como 1 año, 2 años, hace un tiempo, ¿qué decían los pescadores de Buenaventura? Que salir a hacer una faena le costaba aproximadamente 50 millones de pesos entre el combustible, la gente y todo lo que significaba sacar la embarcación del puerto a ir mar abierto a pescar. Y lo que conseguían pescar y luego lo que vendían. Entonces, nosotros no estamos realmente explotando los recursos marítimos que tenemos. ¿O por qué creen que se independizó Panamá? ¿Por qué los Estados Unidos, los gringos fueron y sublevaron a los panameños y le dijeron, mientras allá en Bogotá están peleando, ustedes independícense y nosotros hacemos el canal? Y después ellos dieron una indemnización al gobierno colombiano. ¿Y con qué creen que el gobierno colombiano construyó hace un siglo
las, digamos, la infraestructura de trenes con la plata que dieron los gringos como indemnización por Panamá haberse independizado. Entonces eso no es nuevo, del descuido de esa zona, eso ha sido toda la vida, eso ha sido histórico. Entonces lo que los sanandresanos reclamaban era eso, que habían perdido la gallinita de los huevos de oro de poder vender esas licencias pesqueras para que llegaran, pagaran unos dólares para que les permitieran llegar y hacer faenas pesqueras y llevarse los productos del mar de ahí. Eso es el meollo del asunto del tema de San Andrés. Entonces, eso de San Andrés fue un fallo en equidad. Pregunta sobre la equidad. Bueno, seguimos. Doctor, qué pena. Más que una pregunta en equidad, se me ocurrió una pregunta, no sé si de pronto peco por ignorante, pero en cuestiones internacionales no existe la figura de la prescripción adquisitiva de dominio. Eso llevaba 84 años en disputa. Y Nicaragua lo que dijo fue en ese fallo de que ellos habían olvidado de eso porque estaban bajo la dominación de Estados Unidos y firmaron el Tratado de Guerra Bárcenas. Exacto. Y habían olvidado ese Tratado de Garcés. Entonces allí no aplica ninguna prescripción como una figura internacional o algo. No. Creería que no. Igual el gobierno colombiano siempre la posición fue no firmar esa convención para evitar ese tema. Y no significa, o sea, no estoy diciendo que el hecho de no ratificar la Convención del Mar haya sido un error. Esa ha sido una estrategia de décadas. Y la estrategia está bien, pero digamos que hay que explicar que no es como los medios de comunicación nos los vendieron. O sea, si ustedes recuerdan, eso fue como en noviembre del 2018, me parece. Mentira, del 2012. Como del 2012, algo así. Hubo controversia porque Santos no debería haber contestado, no debió mandar los abogados, que por eso perdimos. No, y si fuera así, la culpa es desde Alfonso López hasta Santos. Todos tendrían una responsabilidad política, todos los presidentes. Entonces, la cuestión ahí no era esa, sino es que los medios hicieron ver como si Colombia hubiera perdido el pleito. Y la verdad, no lo perdió. Ni lo ganó, ni lo perdió. O perdió por números ganó. Porque eran 50.000 millas náuticas y solo le otorgaron el 40% a Nicaragua, que era lo que peleaba. O sea, en números ganó. Eran 50.000 millas náuticas y a Nicaragua solo le otorgaron el 40% de lo que quería. Entonces. Pero al final lo que pues ahí uno analiza es, bueno, las pretensiones que tenía Nicaragua era para hacerse parte de la reserva más rica de la biosfera, que es la reserva del Seaflower. Entonces, ahí hay petróleo. Que el gobierno colombiano no quiera explotar el petróleo ahí, eso es otra cosa. O sea, nosotros tenemos petróleo y se lo he escuchado a gente que trabaja en el sector, que tenemos muchísimo petróleo, pero el gobierno no le da la gana de adjudicarlo, o a veces cuando adjudican ciertos bloques, las empresas no les da la gana de sacar todo el petróleo porque no les es rentable por los precios internacionales. ¿Sí? No sé si ustedes vieron hace como unos 2 meses, ahorita en plena pandemia, que el precio del dólar, creo que fue el Brent, que es el pesado, no el WTI, cayó. O sea, las empresas pagaban para que los barcos cargueros se llevaran el petróleo. Porque ¿de qué servía estar extrayéndolo si no podías venderlo? Y no puedes parar la extracción, no puedes apagar las máquinas, porque apagar las máquinas, parar la extracción para luego volver a arrancar sale mucho más costoso. Entonces, ese tipo de situaciones son las que plantearon que el gobierno tomara esa defensa. Pero en sí lo que busca Nicaragua es ese pedazo de esa porción de mar, porque ahí hay reservas importantes de petróleo. ¿Cuántos campos de petróleo hay offshore? O sea, mar adentro que tiene Colombia, muy poquito. Apenas están empezando a adjudicarlo. Así como lo que pasó en la BP, allá en el Golfo de México,
¿sí? de Pemex, de la petrolera mexicana. Entonces, que es una extracción sobre el mar, ¿sí? Sacando el petróleo que hay en el subsuelo marino. Entonces, eso no le ha interesado al gobierno. Pero esas eran las motivaciones de Nicaragua. Y creo que ya por ahí como que hace un par de meses salían las noticias que ellos le habían hecho la concesión a los chinos para que empezaran esa explotación de petróleo en esa zona. Entonces, profe, ellos lo que quieren hacer es un canal también. Eso dicen, pero ¿qué tan, digamos, viable sea que ellos hagan un canal cuando el de Panamá tiene más de 100 años? Y todo el mundo conoce el canal de Panamá y Nicaragua está cerquita geográficamente de Panamá. O sea, si ustedes miran el mapa de Centroamérica, está de sur a norte, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. O sea, no es que sea una distancia tan larga. Entonces yo creo que eso terminaría, digamos, teniendo incidencia. Lo mismo que en el Chocó colombiano hagan un canal que están diciendo hace décadas y nunca lo han hecho. Que porque dañaríamos parte del tapón del Darién, de la selva que nos divide con Panamá y no sé qué. Eso es mentira, eso es pura paja. Al final no lo hacen porque la probabilidad de lo que pueda producir eso versus al gasto que se hace no valdría la pena. Lo mismo sucedería en Nicaragua. O sea, lo que pudieran eventualmente tener de utilidades mal versus lo que se van a gastar, no les sería tan rentable como para los panameños. Tiene más sentido que hagan una explotación gasífera y petrolera sobre esa porción de mar. Eso es diferente. Porque esa porción o ese petróleo que puedan extraer, petróleo y gas de ahí, de esa zona, les puede dar una renta mucho más alta por décadas. Entonces puede terminar siendo más rentable. Eso es diferente. Casi siempre dan en concesión a los Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, le dieron todo el petróleo a los Estados Unidos en concesión, como por ejemplo Custiana y todo lo ha explotado No, Estados eso es Unidos. falso. Eso es falso porque aquí hay empresas como Rosneft que son rusos, como YPF que son españoles, hay empresas de todos lados, que lo que más hayan sean gringos, esa es otra película. Como a veces también mienten diciendo que la mayoría de los recursos se lo lleva a la petrolera extranjera, eso también es falso. Eso es un fake news. Eso no es tan cierto porque Ecopetrol aplica un contrato que se llama Joint Venture. Y en el contrato de Joint Venture, Ecopetrol le dice a la petrolera extranjera, venga, ayúdeme a explorar aquí en esta zona, que es probable que encontremos petróleo. Usted va a invertir la exploración y hacer la exploración cuesta un furgo de plata. Entonces, le dicen, haga la inversión de la exploración y si encontramos, entonces usted va a explotar el campo y va a recibir tanto por ciento de la explotación. Pero lo que no dicen es cuánto le cuesta al que llega y hace la inversión en la exploración y cuánto tiempo puede tomar la exploración a ver si encuentran petróleo y qué tipo de petróleo encuentran y qué cantidades encuentran. O sea, eso no es algo tan papaya como a veces la gente lo piensa, que, pues no, Ecopetrol siempre llegan y es el marranito y las demás petroleras se le llevan la tajada. Ecopetrol en el tema de Campos Rubiales, un pleito que tuvo, un arbitraje que tuvo Ecopetrol con Pacific Rubiales, por Campos Rubiales que está en el Meta. Ecopetrol ganó el pleito. Lo que pasa es que eso no sale en la noticia. Y Ecopetrol le ganó un jurgo de millones de dólares a Pacific Rubiales. Por eso Pacific Rubiales se fue de Colombia. Y Pacific Rubiales generó muchísimo empleo y generó muchísimas regalías en el departamento del Meta y en Casanare también. Entonces, ese tipo de cosas no sale a la luz pública. Y a la larga, Ecopetrol, aun cuando es una empresa del gobierno, la manejan como una empresa privada, porque una empresa industrial y comercial del Estado. Entonces, no pueden dar tanto bombo, porque si normalmente tú ves que en lo que va del 2020 van no sé cuántos cientos de atentados que hacen los bandidos del ELN a la infraestructura petrolera, ¿qué tal que salga por los medios los pormenores de cuánta producción hay, cuánto vale eso en millones de dólares y cuánto le representa eso a la caja del gobierno?
a la caja menor del gobierno. Entonces, más bandideces harían esa gente explotando los tubos y tratando de robarse la gasolina o de robarse el petróleo, como lo hacen constantemente. ¿Sí? Entonces, eso no es tan cierto todo eso como lo yo pensé que Ecopetrol ya estaba quebrado porque prácticamente ellos vendieron una cantidad de acciones al público colombiano. Solo el 20%. El 20% por eso no es nada. Pero es que nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es una empresa pública. ¿Sabes lo que es una empresa pública para los gringos? Una empresa pública para los gringos no significa que sea del gobierno. Eso es una empresa estatal. Una empresa pública es que muchísima gente pueda tener acceso a ser accionista de la empresa. No es que nada más sea una rosca, unos cuantos los que puedan tener acceso. Ese es el concepto que ellos tienen de una empresa pública. Otra cosa es una empresa estatal, que sea del Estado. Ahora, el Estado tiene el control mayoritario de la empresa. Quien pone las condiciones es el Estado. Si el Estado no tuviera las condiciones, Ecopetrol estuviera produciendo mucha más plata. Porque yo he atendido en mi oficina personas del gremio y me han dicho que aquí hay una cantidad de petróleo que no les da la gana de adjudicar esos campos y sacarlos y explotarlos. Eso es otra película. Y si tú miras cuando salen y se paran los pelos se paran en las pestañas, que porque el páramo de Santurbán, porque la Anglo Gold Ashanti, que no sé qué, que le van a adjudicar para que explote aquí, para que por allá en el Bajo Cauca, en Segovia, Antioquia, y así en varios sitios del país lleguen unas empresas transnacionales y exploten los recursos. Entonces empiezan toda esa cantidad de cosas y las consultas previas, las tales consultas previas que se hacen con las comunidades, son las que al final hacen que no haya una mayor explotación de nuestros recursos mineros. Claro, debe haber un equilibrio entre la explotación del recurso minero y la preservación ecológica. Preservar la ecología, que no se dañe la naturaleza tanto, o así como se daña también se reforeste. Hace unos días vi que por allá en una parte del Cauca sacaban una cantidad talaban bosques y sacaban la madera hasta el Pacífico, hacia los pueblos que están ahí sobre el Océano Pacífico. Y ahí los grupos de esos bandidos cobran peaje, por decirlo así. Pasan no sé cuántos árboles, entonces tienen que pagar creo que 500 pesos por cada uno o algo así. Entonces, ¿cuántos tumban al año? Versus los que siembran. Porque si tumban, deberían sembrar árboles nuevos para que dentro de 10 o 20 años ya esté reforestada nuevamente esa zona. Pero solamente lo que hacen es tumbar, como en el Amazonas brasilero, tumban y no reforestan. Entonces el problema no es tanto oponerse a ese tipo de desarrollo, porque esas empresas multinacionales es mucho más fácil hacerle unos controles que a los pequeños pobladores, que los que viven ahí, que de manera artesanal hacen la explotación, esos pueden terminar produciendo un daño ecológico mayor por la forma como hagan la extracción y porque no tienen un sentido de responsabilidad ecológica. Entonces, si ustedes nos comparáramos con Chile, que somos similares, Chile es un país que en Sudamérica tiene la economía más fuerte y le va bien. ¿Y en qué se basa la economía de Chile? Ellos no tienen petróleo, nosotros sí tenemos petróleo. Ellos tienen cobre, tienen otros minerales y hacen una extracción fuerte de la parte minera y de ahí es donde tienen los recursos el gobierno de Chile. Y yo no veo que en Chile se ponen a quejarse tanto como aquí de que están dañando el ecosistema, que tal. No, debe haber un equilibrio. O sea, debe cuidarse los ecosistemas, deben cuidarse los páramos y todos esos sitios, pero a veces abusan. Y abusan es simplemente por cuestiones políticas, no por cuestiones ecológicas, simplemente por llevarle la contraria a la otra persona que digamos sean los políticos de la zona que estén de acuerdo con una posición o con la otra. Más que todo, si uno lo analiza en la mayoría del país, pasa eso.
Ustedes no ven que la gente, que los indígenas o que allá los guajiros anden quejando de la Drummond. Y la Drummond da recursos al departamento de La Guajira, y eso cuántos años llevan dándole recursos. Lo que pasa es que se los roban y no los invierten. Por ejemplo, La Guajira es el país más pobre y tiene mucha pobreza. Guajira no es un país. Pero si mira La Guajira, el departamento de La Guajira, no ve que los guajiros anden quejando tanto por la explotación de la mina de carbón, que es a lo que voy. Y los políticos se roban la plata en todos los departamentos. Aquí en Bogotá también, miren la calle 26, Samuel Moreno y compañía. O sea, eso no es... Se debe conocer más La Guajira que nosotros, por ese sector de allá. Yo conozco La Guajira en un 25%, y el 25% de La Guajira la gente no se queja y la gente vive cómodamente. Diría yo que un 20% de La Guajira vive en pobreza extrema, pero yo lo que sobreentiendo es por cultura. Sí, eso es cultural. No estoy diciendo que ahora los políticos no se están robando La Guajira, sí, las regalías del Cerrejón y muchos más se las están robando, pero la pobreza extrema de La Guajira es por la cultura. Vaya, regálele usted o dígale que le va, o no, dígale a un indígena, ven, trabaja conmigo hoy. No te trabaja y te ataca con un machete, porque así me pasó a mí. Entonces, pero te están pidiendo, son resabiados, no quieren agua, quieren todos para ellos, les dan los proyectos, no los ejecutan. O sea, es la cultura, ese sector de pobreza extrema. Y en Colombia, es muy fácil decir, no, pobrecitos los de La Guajira. En Cartagena, la parte fea de Cartagena es más pobre que La Guajira. Tienen menos recursos, tienen menos tierra, tienen menos chivo, tienen menos cosas que ese sector de La Guajira de allá, ese sector supuestamente cruel. Y lo que te faltó decir es que La Guajira, igual que el norte de Santander y que en Arauca, que son territorios fronterizos, siempre han consumido los productos del otro lado de la frontera. Entonces, si allá están llevando del bulto, en La Guajira, pues va a haber escasez, no van a encontrar comida porque la traían de Venezuela, de Maracaibo. Entonces, nosotros pagamos si acá el Olpara 75 y allá se paga 35, doctor. Bueno, y está barato en 75. Pero eso por poner un ejemplo. Bueno, entonces hablemos del precedente. El precedente. Una pregunta antes de terminar. O sea, Ecopetrol no está quebrado, siempre tiene muchos recursos para estar vigente mucho tiempo más. Yo te respondería de la siguiente forma. El gobierno, la plata que saca, aproximadamente el 50% lo produce Ecopetrol. Sí, es que le hago esta pregunta por una cosa, porque resulta que yo trabajo en la fiscalía y siempre los fiscales que manejan muchos casos que tienen que ver con Ecopetrol y conocen mucho del tema, o sea, los abogados que se interesan mucho por los temas de petróleo, de Ecopetrol, de los recursos de minería y todo esto, y se especializan en todo esto, llegaban a trabajar en Ecopetrol manejando procesos de grandes cantidades de plata. Uno mira, cuando uno es un buen abogado especializado y conoce de la materia como conoce usted, entonces Ecopetrol siempre lleva como asesor externo a varios abogados, al abogado que sea pilo y pueda llevar un caso. Cada caso representa un millonario, o sea, habían fiscales que ganan 12 millones de pesos, 15, 18, pero le representaba mejor irse a especializarse a España y retirarse de la fiscalía, ir a llevar un proceso de Ecopetrol, de vez en cuando un proceso y vivir bien, le genera mucho más que trabajar todos los días Y yo creo que tú habrás escuchado que cuánto se gana una persona que haga servicios generales o un aseador, una aseadora, sí, se gana como 2 millones de pesos. Y también tengo conocimiento de, por ejemplo, Cusiana, por ejemplo, aquí en el Meta, muchos trabajadores consiguieron su casa y muchas cosas trabajando ocasionalmente, sacando tierra como obrero en Ecopetrol y trabajando, y hay mucha gente y comían bien y vivían muy, muy bien. Entonces, a ese voy yo, o sea, Ecopetrol, mejor dicho, ha ayudado a mucha gente, la ha parado y quien se dejó ayudar y invirtió y consiguió,
Y lo digo también en el campo del derecho, quien se especializa en minería y quien está atento a los recursos y sabe manejar y pues madre, le va muy bien en cada proceso, no yendo todos los días a trabajar, sino que un procesito de asesor externo de una entidad minera, le deja a uno una buena tajada. Sí, claro. Igual la mayoría, como la mitad de los recursos que siempre tiene el gobierno son de Ecopetrol. Bueno, continuando con el precedente judicial, si nos vamos al artículo 230 de la Constitución Política, ustedes verán que la Constitución Política dice que los jueces están amparados por, digamos, deben tomar sus decisiones basados en la ley, bajo el imperio de la ley, dice el artículo 230 de la Constitución Política. En principio, el constituyente buscó que no se generara el precedente, ¿sí? Como una fuente para que tomaran las decisiones los jueces. Pero en el desarrollo del trabajo que hace la Corte Constitucional, en ese trabajo constante que ha venido haciendo, tiene jurisprudencia donde el precedente se vuelve obligatorio para los jueces. Entonces los jueces deben tener presente lo que ha pasado anteriormente. Y a diferencia de la analogía, el precedente, ¿qué significa? El precedente va a ser la decisión que va a tomar el juez, va a tener en cuenta lo que han dicho en esa misma área, sobre ese mismo punto, anteriormente otros jueces. ¿Ok? Ese va a ser el precedente judicial. Otra fuente auxiliar son los principios generales. Si no hay ni las fuentes formales, ni hay analogía, ni equidad, ni precedente, va a ser los principios generales del derecho. ¿Qué es la Constitución Política? La Constitución Política no es más que una colcha de retazos. O sea, es un conjunto de principios y de dogmas que empiezan a desarrollarse en las normas ordinarias. Pongo un ejemplo, el artículo 23 de la Constitución Política nos habla sobre el derecho a petición, que cualquier persona puede solicitar a las autoridades información y tal. Ese artículo ha sido regulado por la Ley 1437 del 2011, o sea, el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, y la Ley 1755 del 2015. Entonces, ese principio vino y se regula a través de estas normas específicas. Entonces, esas son las fuentes que vamos a ver dentro del derecho. Y aquí en el derecho comercial vamos a ver que se va a aplicar las fuentes formales de la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Mañana vamos a continuar hablando de... Mañana vamos a continuar hablando de la costumbre, ¿ok? De la costumbre mercantil. ¿Alguna pregunta para finalizar? Profe, entonces, ¿en qué se diferencia la jurisprudencia del precedente judicial? Que la jurisprudencia son una serie de sentencias donde digamos, se traza como una línea sobre determinado punto. Mientras que en el precedente, en la línea jurisprudencial, vas a tener en cuenta varias sentencias, mientras que en el precedente va a decir, en tal caso, puntualmente, el juez resolvió de esta forma. Y eso es criterio fuente auxiliar. Sí, como fuentes auxiliares. Ahora, tengo una inquietud referente a la jurisprudencia. ¿Para que exista jurisprudencia tiene que haber sentencia de unificación? No necesariamente, la sentencia de unificación solamente la tiene la Corte Constitucional. Pero eso es en materia constitucional. Pero la jurisprudencia puede ser la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de distrito judicial. Listo, doctor. Gracias. Ok, listo. Feliz noche. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Muy amable.